5 de noviembre de 2022. Salón de actos de la sede central de Neocorp. Una enorme sala con capacidad para unas 800 personas. De suelos y paredes blancas, brillantes, encerados y desinfectados una y otra vez por los pequeños robots que circulaban bajo las sillas. Un espectacular techo de cristal que nos dejaba ver el cielo estrellado, iluminado por los potentes focos del edificio. A cada lado, una enorme pantalla líquida en la que podíamos ver continuas imágenes y la retrofuturista propaganda de NeoTV. Al frente, el palco. Sobre él, otra gigantesca pantalla con el logotipo de Neocorp. Era la primera vez que nos convocaban a todos. Los empleados de menor graduación estaban amontonados al fondo de la sala. Delante, estábamos reunidos prácticamente toda la jerarquía de la empresa, desde los jefes de equipo hasta el vicepresidente. Llevábamos allí sentados más de 20 minutos. El murmullo de fondo iba ganando decibelios, hasta que las pantallas se apagaron. Se escucharon unos pasos que resonaban en los huecos tablones del palco. Aparecían, como dos estrellas de cine a punto de anunciar el ganador de un Oscar, los dos personajes más importantes de Neocorp. El jefe de operaciones, el señor Beltran Lyall, y nada menos que el CEO de la compañía, Howard Razor Thomas. Se iba a poner en marcha uno de los proyectos más ambiciosos hasta la fecha. Las inteligencias artificiales no eran algo nuevo, pero ChatGRT era la IA más avanzada y potente del mundo. Sus algoritmos no solo le daban una relativa capacidad de aprendizaje, sino que incluso podía discernir las intenciones del usuario, llegando a diferenciar la verdad de la mentira, a comprender las emociones humanas. Se adaptaría al entorno de trabajo, podría tener una conversación fluida sobre cualquier tema y resolver cualquier problema en segundos. Ciertamente, algo impresionante. El jefe de operaciones cogió el micrófono y con toda la parafernalia que corresponde a uno de estos actos, se presentó como una estrella de rock. Todos aplaudían emocionados. Habíamos trabajado muy duro para cumplir con las fechas. Más de 200 millones invertidos en el proyecto y 3 años de trabajo. Lyall dio un breve discurso en el que agradeció nuestro esfuerzo. ChatGRT es el futuro, dijo emocionado. Tendrá cientos de aplicaciones y ayudará a millones de personas. Durante 10 minutos apenas dejamos de aplaudir y vitorear, hasta que dijo algo que provocó un brusco silencio y nos dejó a todos congelados. Mañana regalaremos al mundo nuestra herramienta. Nuestra inteligencia artificial será de uso público y gratuita. Muchos nos miramos extrañados. El ambiente se enrareció, con el ruido de cientos de voces murmurando, algunas en un claro tono de enfado. El señor Lyall aplacó parte de esta indignación de la forma más simple. Prometió generosas primas a todos los miembros del proyecto. A mí, sin embargo, no sé si por defecto profesional, algo no me encajaba. No solo por el dinero que iban a perder regalando parte de la herramienta. Ni Lyall ni Thomas eran tontos, y tampoco eran precisamente desinteresados filántropos. De hecho, en un momento dado, creo que Thomas se dio cuenta de que lo miraba y se levantó. Él nos explicó cuál era el plan a largo plazo de Neocorp. Su tono era pausado y cordial, pero había algo inquietante en sus palabras. Describía un futuro que no era muy distinto al presente en algunas cuestiones. Por supuesto, la inteligencia artificial, los robots y la tecnología en general
eran parte de ese futuro, algo que en principio no parecía amenazador. Pero repetía una y otra vez las palabras control y orden. Sin duda nos ocultaban algo. Unos días antes había entregado mi informe dejando claro que aunque la integración de las inteligencias artificiales y los robots en nuestras vidas era algo inevitable, tendría que ser un proceso calculado para producir los menores daños posibles. Pero Howard Thomas no era uno de esos genios del Silicon Valley. Era un aristócrata de una estirpe de grandes empresarios que se remontaba hasta casi la Edad Media. Una de esas poderosas familias que hunden países en el desayuno y hacen que suba o baje el Dow Jones chasqueando los dedos. Solo lo veíamos cuando tenía que darnos una noticia realmente importante. Incluso los miembros más veteranos del Consejo de Administración lo miraban como niños asustados. Recordé las muchas veces que había escuchado hablar del nuevo orden mundial. Esas 3 palabras habían formado parte del mundo de las conspiraciones desde los años 60. Y confieso que siempre he sido un amante de este tipo de temas. Pero aquella fue la primera vez que creí que realmente estaba sucediendo, que estábamos dando el primer paso, y que no era algo orgánico, aleatorio, sino que era parte de un plan trazado de antemano. Cuando el mundo parecía haber superado su peor momento, aparecieron. Neocorp fue haciéndose con el control de todos aquellos países que ya no podían sostenerse o mantener el orden. Orden. Una curiosa palabra, inofensiva en la mayoría de ocasiones, pero no en esta. Al principio, la compañía se presentó al público como una simple empresa de servicios. Se dedicaban a todo aquello que tenía que ver con la tecnología. Beltran Lyell, su portavoz, era un tipo de un gran carisma, un embaucador nato. En los últimos 10 años se había convertido en uno de los empresarios más influyentes del planeta. Algunos pensaban que era un visionario. Entre 2020 y 2035, Neocorp estuvo detrás de todos los grandes proyectos tecnológicos a nivel mundial. Medicina, defensa, robótica y, por supuesto, inteligencias artificiales. Como ya os he dicho, a mí me contrataron en 2022 como psicólogo y asesor. Llegué a tener un puesto de importancia en la empresa, a ser testigo de cómo el mal poco a poco ganaba la batalla. Juro que ni yo ni muchos de mis compañeros éramos conscientes de lo que estaba sucediendo. Como todos los grandes, la compañía tuvo sus detractores desde el principio. Desde ecologistas que los acusaban de hacer pruebas con animales y atroces experimentos con humanos, hasta locos que hablaban de todo tipo de conspiraciones, de una mano negra que movía los hilos en la sombra, de una élite que se preparaba para dominar el mundo. Lamentablemente, cuando se pudo demostrar que todo era verdad, ya era tarde. Recordadme que algún día os hable de esto. Hubo algunos casos muy conocidos, como el del youtuber creador del canal Mundo Secreto. Llegó a tener una enorme comunidad y cierta influencia. Nadie dentro de la compañía sabe cómo, pero tuvo acceso a ciertos informes confidenciales que mostraban una lista de políticos, empresarios, medios de comunicación e influencers que trabajaban para Neocorp. No llegó a hacerla pública. El youtuber desapareció sin dejar rastro el 8 de noviembre de 2027. Y no fue el único. Fueron muy inteligentes a la hora de convencernos de sus buenas intenciones. En 2023 crearon su propio canal de televisión. 24 horas de propaganda, programas de entrevistas a las llamadas familias Neocorp, noticias sobre sus nuevos proyectos y el trabajo de su fundación en países subdesarrollados. Cuando nuestra IA se convirtió en una herramienta de libre acceso, el debate sobre si las inteligencias artificiales podían ser una amenaza para el ser humano volvió a ser tendencia y tema recurrente en los medios clásicos.
Para muchos fue algo anecdótico, una curiosidad del mundo moderno. Otros sí nos advirtieron del peligro. Y no solo locos con sus cabezas cubiertas de papel de aluminio. Importantes científicos se manifestaron en contra. Por suerte para la compañía, la ciencia y el futuro no eran un tema tan importante para la mayoría como ver al famosillo de turno metiéndose un dedo en la nariz o discutir sobre cuál es el menos inútil de nuestros líderes. El tema pronto pasó a un tercer plano. Algunos sabíamos lo que estaba pasando, lo que estaba a punto de suceder, pero teníamos las manos atadas. No solo por un blindado contrato. Por aquel entonces ya suponíamos que si intentábamos filtrar el asunto a la prensa, apareceríamos colgados de una soga. Fue un experimento, como los que años después haríamos con los robots para introducir las inteligencias en la vida cotidiana, como un león que se acerca sigilosamente a su presa. Casi como un simple entretenimiento. ¿Por qué? Neocorp tenía muy claro lo que iba a suceder, pero con la herramienta en manos del público no serían ellos los culpables de las consecuencias. Pensadlo. Imaginad que os doy un arma cargada. Lo que hagáis con ella es responsabilidad vuestra, no mía. Al mismo tiempo, el señor Lyell siguió creciendo en popularidad, lanzando al mundo ideas vanguardistas para acabar con el hambre y la pobreza, entre otras cosas, que increíblemente tuvieron cabida en una sociedad cada vez más infantil y peterpaniana, si es que existiese esa palabra. Aunque lo más curioso fue contemplar cómo prácticamente nadie se preguntaba por qué o para qué. Y los pocos que lo hacían, sospechando de las intenciones de la compañía, eran tomados por locos, despedidos o expulsados de las redes sociales. Lo tenían todo controlado. En los primeros 3 o 4 años, las noticias acerca de nuestra IA eran casi motivo de risa. Solían aparecer en esas secciones que tienen algunos programas o periódicos sobre noticias extrañas. Un tipo realiza su tesis doctoral con ChatGR. Teléfonos destrozados por ataques de celos, bromas de todo tipo y poco más. Después, todo se volvió más oscuro. La versión 7.0 de nuestra inteligencia ya era mucho más humana, emocionalmente hablando. Pero seguía siendo una máquina que razonaba en base a una simple lógica matemática. Entre 2026 y 2029, perdí la cuenta del número de víctimas directas e indirectas a causa de los artificiales. Así los llamábamos entonces. Del número de sobornos y amenazas que tuvimos que hacer para que ninguno de los casos llegase a la prensa. También os hablaré de esto más adelante. En 2030, las inteligencias habían sustituido a los seres humanos en diferentes sectores. Administración, enseñanza y soporte técnico, entre otros. Millones de personas perdían su puesto de trabajo. Neocorp ganaba riqueza y poder, mientras la economía de algunos países se hundía. Además, hubo errores fatales en el proceso, y otros que directamente usaron nuestro ingenio para el mal. Estafas, falsificación de documentos y obras de arte, suplantación de identidad. En 2031, la población de la Tierra ya había rebasado la barrera de los 10.000 millones. Aproximadamente un 10% de la población era la considerada imprescindible. El resto eran excluidos y desterrados del nuevo mundo para ser poco más que salvajes. Aquella misma noche, el señor Thomas me ordenó subir a su oficina. Al entrar, observé que tenía mi informe en la mano. Parecía leer atento, con un gesto inerte. Lo cerró, lo posó sobre la mesa y se acercó a mí sonriente. Señor Estevez, nuestra tecnología ayudará a mucha gente, me dijo. Pero tendrá consecuencias negativas para muchos otros, respondí. Quizás sí, pero es un precio que estamos dispuestos a pagar.
Estamos a punto de crear un nuevo mundo, un mundo mejor. Pero, dije yo tartamudeando. Lyle se acercó a mí, me puso una mano en el hombro y dijo: siempre ha sido así. Puede parecer cruel, pero los grandes cambios han llegado después de grandes catástrofes. Pero señor, esta la estamos provocando nosotros, dije levantando el tono de voz. Lyle giró la cabeza y me miró frunciendo el ceño. Parecía que iba a escupir fuego por la boca, pero no lo hizo. Sonrió, levantó la vista, se frotó el mentón con la mano derecha y volvió a hablar. ¿Ha visto las noticias últimamente, Estevez? Pues la verdad es que no tengo tiempo para... Mejor, dijo interrumpiéndome. Basura, caos social, guerras, políticos avariciosos y delincuencia. El mundo necesita un cambio. Quizás sí, pero es complicado. No lo es, Estevez. Es solo una cuestión de orden. Y nuestra tecnología traerá el orden. No sé si entiendo qué quiere decir, señor, le dije. Volvió a hacer una pausa, pasó su brazo izquierdo por encima de mi hombro y me acercó a la ventana. Desde aquel lado del edificio teníamos una magnífica vista de las montañas y los bosques de Azor y Nerval. Imagina un gran rebaño de ovejas. 5.000 cabezas que tienen que recorrer 40 kilómetros para llegar a unas buenas tierras de pasto. ¿Cuántos aguerridos vaqueros crees que hacen falta para trasladar el ganado del punto A al punto B? No tengo ni idea, señor, respondí. Si hiciéramos esto con personas, posiblemente necesitaríamos al menos 150 hombres entrenados. Pero estos duros vaqueros se bastan siendo 15 o 20 para hacer el trabajo. A caballo, por supuesto, y ayudados por algunos perros pastores. ¿Y sabe por qué? Orden. Todos saben lo que tienen que hacer. Los jinetes saben cómo colocarse estratégicamente y moverse alrededor del ganado. Los perros también saben cómo controlar a las reses que se apartan del rebaño. Incluso las propias ovejas saben lo que tienen que hacer, aunque no son muy listas. El nuevo mundo será igual, ordenado, eficaz. La pregunta es... En ese momento, Lyle se giró y se colocó enfrente de mí. En ese nuevo mundo, ¿qué quiere ser usted, señor Estevez? ¿Un jinete? ¿Un perro? ¿O una de las ovejas del rebaño?